liturgia do Centro San Pablo celebra o Xoves Santo con gozo e agradecemento, a entrega amorosa de Jesús. Comprometémonos a seguir o teu exemplo, Xesús, de amor feito servicio ao irmán. Bueno, pois eu a Eucaristía, porque para mí é unha comida entre amigos, e o mellor amigo que é Xesús. E ademais, mira, unha comida normal, pois pode matarche a fame, pero un bo xantar rodeado de quen che quere ben, eso sí que dá vida. Eu vou á Eucaristía porque son creyente e para, xunto coa nosa comunidade parroquial, unirnos a Jesús, porque é onde se fai de maneira máis intensa realmente presente no seu corpo e na súa sangre. É onde se nos dá para que o comamos. I go to Mass every Sunday because I need to partake of the Lord in the Eucharist and worship with my parish family. It is also an opportunity to interact with those whom I cannot see during the week. Eu vou á Eucaristía porque é un encontro gozoso con Deus e coa comunidade, que me dá luz e forzas. E ademais é un compromiso que me axuda a ser coherente para ter paz comigo e cos demais. Yo voy a la Eucaristía porque es como estar en mi casa y en compañía de Dios, sintiéndolo mucho más cerca. Y con María. Y con María. Y con Jesús. Es verdad, también estamos con Jesús. Con mi amiga Martina. Y con tu amiga Martina, es verdad. Ya está. Hola a todos. Bueno, para mí ir a misa es una lección de vida. Para mí ir a misa es formar parte de una comunidad. Para mí básicamente es vivir la vida. Vale, yo voy a misa porque me da fuerza espiritual para vivir la fe en mi día a día. Pues yo me siento muy a gusto cuando voy a misa. Y sobre todo me gusta muchísimo los domingos porque colaboro con mucha gente y veo y parece que me siento muy unida al pueblo y a todos por estar juntos con toda la gente allí. Bueno, por eso y a ver si pronto podemos reunirnos otra vez. Ya. Nosotros vamos a la Eucaristía porque a través de la liturgia tratamos de seguir el modelo de Jesús que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a acercarnos a la Iglesia y a la comunidad. En ella adoramos al Señor, oramos, pedimos perdón por nuestras faltas, le damos gracias y le pedimos muchas fuerzas para seguirle y llevarlo a nuestra vida en el día a día. Hoy es Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. Y sentimos que Jesús nos invita a su mesa. Aceptamos la invitación comprometiéndonos en algo que nos transforme la vida.